Hola, mi gente amada, ¿cómo están? Voy a levantar un poquito más este micrófono porque hay veces que el sonido sale muy pero muy lejos, entonces quiero tener más de cerca el micrófono para empezar nuestro devocional de hoy. Esta semana este devocional está siendo grabado un día jueves, no pudo ser el lunes por motivos de salud, pero fue hasta bueno porque tuve muchas, pero muchas cosas más en mente para poder compartir con ustedes hoy, para poder traerte hoy en este devocional. La semana anterior fue la Semana Santa que nos habla sobre la cruz, ¿verdad que sí? Sobre la crucifixión de Cristo, sobre cuánto Él tuvo que padecer por darnos a nosotros la oportunidad de tener vida eterna. Y esa actitud de Cristo, que es una actitud que no se puede comparar con ninguna otra, y ninguno de nosotros, estoy segura que hasta hoy logramos tener tal amor y tal renuncia de dar nuestra propia vida para rescatar a toda una humanidad. Por eso yo decidí que el tema de este devocional sea: ¿cuál es el amor que te lleva a la cruz? ¿Qué tipo de amor hace que vos y yo tengamos que morir a tal punto de renunciar a nosotros por el bien y beneficio del otro? Jesús hizo súper excelente. Jesús llegó a renunciar a la muerte, renunciar a su vida hasta el punto de llegar a la muerte. Por eso dice la palabra que Él llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Y hay un versículo que nos habla de eso, que está en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, dice, en el 7 dice: en cambio, fíjense lo que Jesús hizo, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Y fíjate en esa actitud que tuvo Jesús. ¿A qué punto Él llegó de entregarse tanto, renunciar a Él, renunciar a una posición privilegiada? Porque Él estaba en los cielos en una posición privilegiada. Y yo quiero que pienses vos en tu vida y qué sos capaz vos de renunciar por el bien de otras personas o por el bien de muchas personas. Ahora yo te achico un poquitito más, porque decir personas habla de extraños. Y tal vez vos digas: bueno, yo no soy capaz de renunciar a nada por un extraño que no me suma ni me resta absolutamente nada. Pero fíjate que hay momentos en que nosotros tenemos que renunciar por el bien de personas que sí nosotros amamos y que sí nos aman. Entonces, de esa cruz, de esa muerte, de ese tipo de amor, de esa renuncia yo te quiero hablar. Porque es en ese grupo nuevo, más pequeño, más cercano, está tu esposa, está tu esposo. En ese grupo más pequeño están tus hijos, están tus padres, están tus hermanos, están personas muy cercanas a vos que son tus afectos, tus amigos cercanos. Esas personas también muchas veces necesitan que vos y yo tengamos y tomemos una actitud de renuncia. Porque finalmente lo que impide que nosotros muramos, quiero hablarte de la muerte, no en un sentido real de que dejes de existir en esta tierra, pero sí en una muerte en el sentido de que vos renuncies a tu opinión,
renuncies a tus días de comodidad por el bien de otros, renuncies a tus propios placeres por sostener una vida que le agrada a Dios. Y a eso también se le llama morir. Eso también es morir. Entonces, qué gran lección nos dio Jesús, ¿verdad? Porque Él dice que murió hasta la muerte y la muerte de cruz. Y la cruz, si uno se pone a pensar, todos conocemos el trayecto que Él pasó, cómo Él fue golpeado, cómo Él fue humillado, cómo Él fue maltratado, cómo Él antes de llegar arriba y de morir en esa cruz, Él ya venía pasando muchas cosas. Entonces la cruz representa dolor, representa renuncia, porque Él sufrió dolor. Él renunció, Él podía haber cambiado esa situación, pero Él no lo hizo, Él renunció. Él tuvo amor, Él se sacrificó, porque fue un sacrificio y Él obedeció. ¿Por qué? Porque Él realmente quería un bien mayor que el suyo propio. Él estaba deseando algo mucho más grande que su propio bienestar. Entonces, por esa razón, Él renunció tanto. Y yo te quiero decir a vos que sos, principalmente a los padres. Nosotros somos padres. Y cuando pasamos por esa etapa, cuando entramos en esa etapa, nosotros nos empezamos a dar cuenta que nuestra vida anterior ya no es la misma. Yo recuerdo que cuando era adolescente tenía mucho tiempo, salía con mis amigas, íbamos a merendar, hablaba mucho tiempo por teléfono con ellas, iba a entrenar al gimnasio, salíamos a pasearnos, disfrutábamos horas y horas charlando, sentadas sin hablar de ninguna preocupación más que nuestra amistad, que nuestro momento, ¿verdad? Recuerdo que yo salía del colegio y nosotras teníamos el tiempo para perder en eso. Y cuando fui mamá, ese tiempo empezó a acortarse porque yo tenía que renunciar a mí por el bien de alguien a quien yo ya estaba trayendo detrás mío, a quien yo necesitaba prestarle tiempo y atención. Entonces, ser mamá implica mucha renuncia. Y en una ocasión nos encontramos con un grupo de personas conocidas y llegaron ellos en el lugar donde nos encontramos con sus hijos. Esta persona tenía 2 hijos. Esta pareja tenían 2 hijos. Uno más pequeño, uno más grande. Y sus hijos estaban llamando su atención, estaban queriendo: mamá, quiero estar contigo, quiero compartir contigo, necesito tiempo. A veces los hijos se manifiestan de distintas formas. Nuestros hijos nos llaman la atención con berrinches, con saltos, con malos comportamientos, con gritos. De muchas maneras los niños manifiestan esa necesidad. Y esta mamá tomó la decisión de darle un teléfono para que este niño se calme y ella pueda seguir compartiendo, riéndose, contando chistes en el grupo en el que estaban. Y yo observé esa situación y a partir de ahí me di cuenta que realmente ser mamá requiere de mucha renuncia. Ser mamá requiere de mucha voluntad. Y tanto fue así que este niño, cuando terminó la noche, ya estábamos al final del momento del compartir, y este niño pequeño, el menor de ellos, que fue quien estaba manifestándose de esa forma, él estaba con los ojos casi cerrados. Él estaba durmiendo con el teléfono en la mano de esta manera. Y los padres que estaban ahí cerca no se percataron de esa situación. En ningún momento se dieron cuenta que el niño estaba hipnotizado por el teléfono
y casi durmiendo encima de la pantalla. Y Jesús murió en la cruz por el beneficio de la humanidad. Y hay momentos que nosotros como padres también tenemos que morir. Hay una etapa que a nosotros como padres nos toca vivir en donde toda nuestra atención tiene que ser mayormente para ellos. Entonces, si vos sos mamá, papá y no estás dispuesto a renunciar a tus comodidades, a tu momento, a tu alegría, tal vez tu diversión, si querés ser un padre, una buena madre que toma una actitud como la que Jesús tomó, de morir a sí mismo, entonces no seas mamá, no seas papá, no tomes ese compromiso de traer contigo la vida de otro ser humano y no amarle hasta la muerte de cruz. De la muerte de cruz, siempre recordándote que es una renuncia personal. En esa etapa donde máximo hasta los 5 años ellos requieren mucha más atención que en cualquier otra etapa. A los primeros meses, 90% de tu atención, no pueden valerse por sí mismos. Después empiezan a caminar, necesitan tu guía, necesitan tu mirada, necesitan que vos les enseñes muchas cosas. Eso demanda tiempo. Y si vos no estás dispuesta a dar ese tiempo, y si vos crees que ese tiempo tiene que ser para una persona de afuera, entonces, mi amada, no seas mamá, porque la maternidad es un estado de renuncia y eso es indiscutible y es innegociable. No estoy diciendo que morís a vos en el sentido de que vos ya no existís, no, yo no estoy diciendo eso. La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Entonces, si vos sos una mujer sabia, ¿qué es morir? A veces vos te vas a tener que levantar mucho más temprano que tu hijo para que vos puedas hacer tus actividades, hacerte un skincare, a entrenar, arreglarte, hacer tus otras actividades. Vas a tener que renunciar a dormir más, vas a tener que morir a vos, a ese descanso extra, para que cuando tu niño, tu niña se despierte, vos estés en condiciones de cuidarle. Eso es morir. Eso es ¿qué amor te lleva a morir de esa manera? Un amor puro, un amor verdadero, un amor que está dispuesto a renunciar a sí mismo, un amor que no piensa solamente en sí. A todas las mamás que hoy están teniendo esta actitud, quiero que esta palabra pueda ayudarte a traer conciencia. Porque una de las cosas que más quebranta mi corazón es ver tantos niños que hoy están siendo criados de una manera tan solitaria. Tan solos están estos niños. Y hay una historia de la Biblia que es Jocabed. Ella renunció a su vida para salvar a su hijo. Entonces, ¡wow! ¡Qué gran amor es ese que es capaz de renunciar a tal punto de dar uno su propia vida, su tiempo, para darle a un ser humano que viene detrás tuyo la oportunidad de ser amado, de ser cuidado, de ser protegido, de tener pertenecimiento a la familia, porque tu tiempo y tu atención le da todas esas cosas, le da una crianza saludable. Deja de pensar que el colegio va a educar a tus hijos. Deja de pensar que la niñera es la encargada de criar a tus hijos. Deja de pensar que tus padres son los encargados de criar a tus hijos. Tal vez tus padres te puedan ayudar, pero vos llegás de tu trabajo y lo siento, estás cansada, sí, pero vas a tener que renunciar a un tiempo más de descanso para poder prestarle tiempo y atención a ese niño que te está esperando. Eso es morir. Ese es el amor que es capaz de morir.
Jesús tuvo un amor tal que Él murió a sí mismo, y ahora quiero entrar en otro terreno, en el terreno del relacionamiento. En una ocasión me tocó compartir un trayecto de mi vida con una persona a quien amo, a quien quiero mucho, pero en esa etapa de la vida, esta persona se acercó a mí en un día y me dijo: te quiero mucho. Y detrás había una enorme sombra negra, falta de honestidad. ¿Cuál es la reacción? Nuestra carne, porque en el momento en que Jesús estaba siendo crucificado, lo que más le dolía es la parte física, su carne. Y yo paré para pensar y dije: yo tengo la oportunidad de escoger ahora, de hacer uso y ejercer la voluntad y el deseo de mi carne, de poder pagar ese mal, esa falsedad, esa falta de sinceridad y de honestidad, en donde alguien es capaz de decirte te quiero, y ese te quiero no ser verdadero porque sabes exactamente lo que se viene detrás. Entonces vos decís: wow, necesito tomar la decisión de morir y no entrar en un conflicto, de no entrar en una venganza, de no entrar en pagar mal por mal. Y Jesús murió a ese mismo deseo. Y fíjense lo que ocurrió en Lucas 22, en el libro de Lucas 22, 33 al 34, dice: Pedro le dijo, Pedro, su discípulo de Jesús, que caminaba con él, que compartían juntos, que se sentaban en la misma mesa, él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Eso fue lo que le dijo Jesús. Yo pensé en esto cuando escribí este devocional, y traer de cómo Jesús pudo haber reaccionado. Jesús pudo haberse enojado con él. Jesús pudo haberse vengado de él, de todo: tanto te di, tanto te cuidé todo este tiempo, tanto te amé, tanto te aconsejé, tanto te enseñé en este tiempo, y me pagaste de la peor manera. Pero Jesús le dijo: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Jesús podía haberle golpeado, Jesús podía haberlo empujado, Jesús podía haberlo sacado de ese lugar, pero Jesús murió a su voluntad. Y la pregunta que te hago es: ¿cómo reaccionás vos ante una situación? Porque todos nos encontramos con personas como Pedro. Todos tenemos Pedro en nuestra vida. Personas que nos miran y aparentemente nos aman, están con nosotros, pero al darse la vuelta nos niegan, nos dan la espalda, y el sentimiento que decían tener no era genuino y no era verdadero. Y Jesús murió a cualquier deseo carnal de pagar con la misma moneda la afrenta de Pedro. Entonces, morir es eso. Morir es evitar algo mayor, evitar responder de la misma manera. Es morir. Cuando vos aprendés a entender esto, vos podés tener una vida que le agrada a Dios, pero también una vida en donde amás tanto que a veces callás, aún sabiendo que el corazón de otra persona no está contigo.
no respondes de la forma en que no le agradaría uno a Dios, y no sería bueno responder para vos mismo. Aprender a morir es eso, mi amada. Aprender a morir es entender que muchas veces te va a tocar callar, que muchas veces te va a tocar ser sabia y escoger. Yo podía haber escogido, podía haber confrontado todas las cosas que yo sabía, podía haber sacado a luz la enorme sombra negra que estaba detrás de esa persona, pero yo tomé una postura, yo tomé una decisión, yo tomé una acción de callar y dejar pasar esa afrenta. Y en Proverbios 31, en Juan 13, yo quiero hablarte de otra muerte, ¿sí? De otra muerte. En Juan 13, voy a buscar aquí porque no lo tenía preparado. Juan 13, Jesús hace lo siguiente. Jesús lava los pies de sus discípulos. Jesús renuncia a su posición de autoridad para bajarse al nivel en el que estaban sus discípulos y para servir a sus discípulos. Todos conocemos que Jesús se levantó, puso agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Eso fue lo que hizo Jesús. Y los pies de los hombres de ese tiempo no eran pies que estaban muy limpios, que digamos. Y a veces te va a tocar servir a personas que tal vez están en una condición de incomodidad para vos. Tal vez vos hoy estés muy para arriba y te va a tocar servir a alguien que está muy por debajo. Te va a tocar llevar comida a gente que está en la calle en forma indigente. Te va a tocar servir, y servir requiere también sacrificio. Sacrificio de dar tu tiempo, donar tu tiempo para que otra persona pueda recibir de tu parte algo mejor, algo bueno. ¿Quién era Jesús? Jesús era el Rey, el Hijo de Dios. Él sabía a dónde iba a ir. Él hoy está sentado al lado de la derecha del Padre, dice, en el trono. Imagínense un rey que venga a lavar los pies de hombres comunes que tenían los pies sucios. Y él dejó esa comodidad, dejó esa condición de superioridad y se humilló y decidió morir a sí mismo para poder servir. Y la pregunta que te hago es, ¿cuál es el amor? ¿Cuál es tu nivel de amor que hoy te está llevando a servir? Porque si vos realmente querés servir, necesitas morir. Y si decidís morir a tu tiempo, a tus recursos, a tu condición, a la incomodidad, porque muchas veces te toca servir en lugares donde no son agradables, si realmente tomas la decisión de servir, ahí sí tenés amor en tu corazón. Pero si vos siempre pensás solamente en tu comodidad, entonces no hay una renuncia genuina para servir a otro, ¿ok? Entonces Jesús tuvo también la actitud de servir. Ahora, ¿cuál es también la muerte que tenemos que tener todos los que estamos en una situación de matrimonio? Y esto es algo demasiado importante, por eso dejé para el final, porque a veces nos toca morir en el matrimonio. ¿Morir en qué sentido? Morir en querer ganar, en querer tener la razón, en querer ejercer nuestra posición. Nos toca morir. ¿Para qué? No para que el otro gane, sino para que el matrimonio se sostenga. Y esa es la muerte más difícil
que nos toca como seres humanos, porque no queremos morir por el bien del otro. Y yo te voy a decir dónde podés aprender a morir, dónde podés aprender a realmente en una forma práctica. Yo te voy a contar cómo podés aprender realmente a morir dentro del matrimonio. Dame un tiempito. Efesios en el capítulo 5, en el versículo 22 dice: para las esposas significa estar sujeta a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de la esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia, dice. Y después dice: para los maridos esto significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Y esta es la mejor manera de morir a sí mismo para poder sostener un matrimonio, entender cuál es la posición que tenemos. Y hoy en día, mis amadas, las mujeres hemos querido tomar una posición de autoridad, una posición de negar la posición del hombre en nuestra vida. Entonces, todo el tiempo estamos compitiendo con algo que no tenemos por qué competir, porque cada uno tiene una posición, un lugar dentro del matrimonio. Y cuando comprendemos esto, nosotros lo primero que hacemos es morir a ese deseo mundano, a ese deseo equivocado, a esa información tan incorrecta que está corriendo por todas partes, donde la mujer quiere tomar la posición que no le corresponde. Y yo sé porque yo también tengo esa lucha. Y cuando nosotras aprendemos a morir a esa posición, a esa situación de querer tomar un lugar que no es nuestro, entonces ahí nosotras estamos demostrando un amor genuino y verdadero como el amor de Cristo, que fue capaz de morir a ese lugar. Recuerden, al principio decíamos, la mujer sabia edifica su casa y la mujer necia derriba su casa con sus manos. Y la misma cosa el hombre tiene que morir a ese autoritarismo, a ese maltrato, a esa falta de sensibilidad, a ese machismo, a esa posición donde Dios no le puso. Morir a eso para poder dar vida a esa mujer que está a su lado. Entonces cada uno en su posición debe de alguna manera hacer morir todas las cosas que no corresponden, que no son parte, que no necesitan que cobren vida, porque lo único que hacen es perjudicar lo que realmente es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tipo de amor te lleva a la cruz? Y si el amor que vos decís tener no te lleva a la cruz para ser una madre que es capaz de renunciar a su tiempo, a su descanso, a su comodidad, tal vez a su crecimiento en esa etapa, así como hablé al principio, si no sos capaz de renunciar un poco a vos para hacer crecer algo más, entonces no tenés el tipo de amor que te lleva a la cruz. Si vos no sos capaz de renunciar a pagar mal por mal ante una situación de falsedad, de maldad, de traición, entonces vos no tenés el tipo de amor que te lleva a la cruz. Si vos siempre estás respondiendo a cualquier ofensa, a cualquier afrenta que te hacen las personas, entonces no tenés el tipo de amor que te lleva a la cruz. Si vos solo estás pensando en vos, en ejercer tu derecho de gritar, de maltratar, de decir, entonces no tenés el tipo de amor que te lleva a la cruz. Si vos no estás dispuesto a servir a otra persona que esté en una condición menor a vos, no tenés el tipo de amor que te lleva a la cruz. Y si dentro de tu matrimonio, de tu familia, no estás dispuesto a morir para que eso funcione,
según el modelo perfecto que Dios dejó, entonces no tenés el tipo de amor que te lleva a la cruz. Y estos puntos son mínimos, pero si te pones a pensar, quiero que hoy pienses en qué necesitas dejar morir en vos para que realmente pueda vivir algo mejor. Si vos necesitas dejar morir hoy para que tu familia esté mejor, dejar morir tu carácter, tu mal carácter, dejar morir tal vez tus vicios, a lo que esté lastimando a tu familia, a lo que esté lastimando tu matrimonio. Si vos necesitas dejar morir algunas pasiones desordenadas que están ensuciando tu familia, ¿qué necesitas dejar morir? Si vos no dejas morir eso, va a morir lo otro. Va a morir de a poco lo otro. ¿Qué necesitas dejar morir? Dejar morir tu descanso, dejar morir en vos un tiempo que muchas veces es un tiempo ocioso, pero tampoco sos capaz de donar para el bien de otros. ¿Qué necesitas dejar morir hasta el punto de amar de una manera que te lleve a la cruz? Queda esto para pensar. Y con todo mi amor espero que este devocional haya sido para vos de bendición y te haya hablado en tu corazón y que puedas sobre todo tomar decisiones sobre algunos puntos que estoy segura que ya sabes cuáles son. Con todo mi amor me despido de vos hasta el siguiente devocional que será la próxima semana.